Estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozana. Hola. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora ya estamos aquí todos puntualmente, ya sabemos, ya conocemos el nuevo horario, ya nos podemos reunir una vez más para compartir y para debatir acerca de esto, ¿no? Acerca del juego de la vida, como cada lunes. Qué bonito poder estar aquí con vosotros y que me dediquéis este tiempo y poder dedicároslo yo a vosotros, ¿no? Qué bonito compartir, estar juntos, apoyarnos. Porque a veces la vida se nos hace un poco cuesta arriba, a veces ocurren cosas que inesperadas y que se escapan de nuestro control y que de alguna manera nos desbordan y que tú dices, es injusto y la vida me está tratando mal y esto no es como yo esperaba. Entonces es bonito saber que aunque nuestra inteligencia racional no lo pueda comprender, que aunque nosotros a nivel cognitivo no podamos aceptarlo, poco a poco vamos aprendiendo a confiar y vamos aprendiendo a observar, a ver y a conocer esa inteligencia superior que opera en la existencia y que de alguna manera esas cosas que nos parecían tan terribles, cuando las miramos retrospectivamente comprendemos que tenían un sentido y son las que nos han traído a ser hoy quien somos. Pero no está de más, aunque ya sepamos la teoría, ya sepamos que todo es perfecto y que todas las cosas operan para bien y que todo nos está llevando a ser quien somos y que nos está conectando con nuestro poder, no está de más tener un espacio en el que nos reunimos a charlar, a debatir, a compartir y a observar que otros seres humanos también están atravesando circunstancias que juzgan, que consideran adversas como nosotros, porque eso nos anima, nos impulsa, porque nos hace sentir que pertenecemos a una comunidad y que eso tan terrible que me ocurre a mí, no solo me ocurre a mí, sino que le ocurre a mucha gente. Entonces eso es liberador. Eso es liberador y yo creo que eso es lo que nos trae a estar a todos aquí cada lunes, el sentirnos unidos, el sentirnos hermanados y el sentirnos que todos atravesamos dificultades y que nadie está exento del sufrimiento en este juego de la vida. Pero también es cierto que vamos aprendiendo con los años y con este proceso en el que estamos a que no nos afecte tanto. Y vamos aprendiendo a aceptarlo y vamos aprendiendo a vivirlo desde otro lugar. Yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no? No hacer que deje de pasar, porque siguen ocurriendo cosas, pero sí aprender a verlas, a vivirlas de otra manera. Antes lo vivíamos como un drama, como mala suerte, como que todo me pasa a mí, y ahora ya estamos empezando a comprender que en realidad hay un orden superior y que a mí no me pasa más que a otras personas, ni menos, que sencillamente la vida me da lo que necesito para mi sanación. Vale, voy a entrar ya más, hablar de una forma más específica. Y hablando de esto, de que a veces la vida nos desborda, de que a veces la vida se nos queda grande, de que a veces la vida alcanza unas magnitudes y unas dimensiones de cosas feas que nosotros juzgamos como feas, que es difícil de pensar cómo va a haber un orden divino en esto, ¿no? Hay momentos en los que todos dudamos y en los que todos decimos, pero ¿cómo puede ser que ocurran estas atrocidades, ¿no? Pues sí, así es, pero existe un orden divino, subyace un orden divino debajo de eso, ¿no? Y os voy a contar mi experiencia en Colombia, porque yo comenté la semana pasada que iba a hablar de Colombia y bueno, creo que es una oportunidad hacerlo aquí y ahora, ¿no? Porque, bueno, lo primero, estoy muy agradecida a la acogida que tuve, porque una vez más se dieron una concatenación de acontecimientos, circunstancias, y una vez más me sentí arropada, una vez más me sentí acogida, me sentí reconocida y compartí con gente maravillosa, con gente a los que les quiero mandar un abrazo enorme desde aquí, Erika, Mónica, no sé, toda esta gente, Juan Camilo, toda esta gente, por supuesto, Omesia, Adriana, José Gabriel, Doreli, toda la gente, Diana, toda la gente que me acompañaron y que estuvieron a mi lado. Se dio la perfecta sincronía, como lo que os conté cuando fui a Argentina, de que unos me ayudaron con el hotel, otros me ayudaron con el avión, otros, y digamos que todo el mundo estuvo muy pendiente y todo salió muy bien de una forma muy natural, sin forzarlo, y recibí mucha generosidad por parte de ellos que me ayudaron con la organización del viaje.
Y digamos que también fue maravilloso conocer a la gente que acudieron a mis talleres. Fue muy bonito y me trajeron regalos. Hoy me he puesto parte de las cosas que me regalaron, porque por ejemplo me regalaron estos pendientes, una chica que hace artesanía que se llama Citrino, que se lo quiero agradecer muchísimo desde aquí. Y aprovecho para comentaros que tiene diseños espectaculares, la podéis seguir en Instagram y en Facebook, Citrino. Este pañuelo, me regalaron también este colgante que llevo, que es muy bonito, que es como un péndulo. Me regalaron un llavero, comida, bueno, cosas muy bonitas. Entonces, lo primero de todo, manifestar mi gratitud, porque son muy acogedores. Estuve en Cartagena, estuve en Tayrona, estuve en Bucaramanga, en Cúcuta y en Bogotá. Bueno, pues más allá de todo eso, que todo fue a pedir, salió a pedir de boca, y todo fue como en perfecta sincronía, todo el mundo me llenó de amor y lo agradezco de todo corazón, porque no es algo que se tenga que dar por hecho, es algo bonito experimentar eso como personas que viven a 8.000 kilómetros con una cultura tan distinta, a la vez en esencia somos iguales, porque en esencia como seres humanos somos todos iguales, y aunque nos culturalmente y hemos vivido cosas muy distintas y nuestras experiencias vitales son muy distintas a un nivel profundo, todos nos parecemos mucho y es muy bonito experimentarlo. Bueno, volviendo al tema. Colombia. Yo llegué a Colombia, yo aterricé un 12 de octubre, ¿vale? Que como sabéis en España celebramos el Día de la Hispanidad, el Día del Descubrimiento de América, y llegas allí y es el Día de la Raza, el Día de lo Incelebrable. La primera cosa que sorprende, que yo ya la había experimentado cuando vas a América Latina, yo ya la había vivido en otros países, es como el rechazo que hay a lo español, ¿no? Que todavía hay como una herida no sanada todavía pues hay un amor-odio hacia España, porque por un lado somos culturas hermanas, hablamos el mismo idioma y en Latinoamérica se siente esa hispanidad, pero por otro lado, los españoles que vinieron aquí la que liaron, ¿no? Y bueno, esa es la historia, ¿no? Efectivamente, los españoles sometieron a los pueblos de América Latina de una forma muy atroz y traficaron con esclavos, hicieron cosas muy feas. No voy a, por mucho que yo sea española y yo tenga sangre española, no voy a defender lo indefendible. Pero claro, tú cuando vas allí como español, que tú vas con tu ilusión de tierras hermanas y tal, y el discurso de es que los españoles son unos expoliadores y bla, 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 pues es un poco chocante. Es un poco chocante, ¿no? Si bien se entiende, es humano, pero cuesta, ¿no? Cuesta asimilarlo. Pero bueno, más allá de eso, porque fui al museo del Florero, que es un museo que conmemora la independencia a la Casa del Florero. Es una casa que está en Bogotá y que conmemora la independencia de Colombia hacia España, ¿no? Y allí estaban contándoles a los niños la historia de Colombia y contándoles lo maravilloso que había sido independizarse de los españoles y lo malos que eran los españoles y bueno, yo no pude evitar intervenir y tuve allí mi dialéctica y hablar y que tampoco los españoles todo lo que habíamos hecho era tan negativo, pero bueno, había hablado más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Pero sí que empecé a observar. Y luego aparte, cuando yo llegué a Colombia acababa de votar el no al proceso de paz, muy ajustado, pero había votado que no, ¿no? Entonces yo me empecé a interesar, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué la gente vota que no? ¿Qué ha ocurrido? Porque claro, en el resto del mundo nos parece muy raro, después de toda la violencia que ha sacudido a Colombia por las FARC durante muchísimos años, que de repente hay una oportunidad de reconciliación y que los colombianos voten que no, o que se queden en casa y no voten. Desde fuera, ¿no? Desde la ignorancia, pues te choca, dices, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta gente no aprovechan esto y no lo agarran y solucionan este conflicto, ¿no? Pero bueno, te pones a hablar con la gente y te dicen que no quieren el no a cualquier costa porque de alguna manera los guerrilleros pedían, las FARC pedían una pensión de por vida, una pensión vitalicia para dejar las armas. Lo cual, por un lado, si yo me pongo en mi parte humana, entiendo que unas personas que han asesinado, que han hecho daño a mi pueblo y qué tal, encima ahora vamos a mantenerlos y con una buena pensión, ¿no? Si me pongo en mi lado humano lo puedo entender. Ahora, si me pongo en mi lado divino, en mi lado más trascendente, en mi lado espiritual, entiendo que esta gente, si fueron reclutados cuando eran adolescentes o pequeños niños por las zonas en las que nacían para formar parte de la guerrilla, no tienen otro modus vivendi. Entonces, claro, si les pides que abandonen las armas y están acostumbrados a extorsionar para vivir, también les tienes que mantener económicamente. Entonces, también hay una lógica ahí, ¿no? Pero bueno, yo escuchaba testimonios porque yo quería escuchar todo lo que había pasado, ¿no? Aparte,
me empezaron a contar los grupos que habían favorecido el no, que incluso había una iglesia evangélica que había dicho que no porque había una ministra lesbiana que favorecía el sí, y entonces tenían miedo que eso influyera en los colegios y que se promoviese la homosexualidad. Bueno, o sea, increíble, ¿no? Que una iglesia dé por culo hasta ese punto y que promueva ese mensaje, a mí me parece surrealista, y que la gente lo pueda creer me parece más surrealista todavía, pero es que claro, el mensaje de Jesús de una iglesia evangélica, por mucho que sean protestantes, son cristianos. O sea, el cristianismo se divide en protestantes y católicos, los evangélicos son una rama de los protestantes, pero todos los cristianos se basan en el mensaje de Jesús. Y Jesús era un maestro del perdón, al que, por cierto, colgaron en un palo, torturaron hasta la muerte, y cuando le estaban torturando hasta la muerte, a pesar de que eran unos hijos de puta, los perdonó. Y yo creo que es el ejemplo, y es humano, ojo, y es humano, y si yo fuera colombiana igual me tocaba también las narices, ahora vamos a perdonar, y es difícil decir, ahora perdonamos y olvidamos, borrón y cuenta nueva, pero es la única vía. ¿Por qué? Porque luego te pones a escuchar a los propios colombianos, y yo os lo digo desde fuera, desde mi juicio y mi opinión, y me puedo equivocar, es lo que yo he percibido en las 3 semanas que estuve en Colombia, ¿vale? Porque me puedo equivocar. Pero la guerrilla no surge porque sí. La guerrilla no surge porque sí. Si bien surgen para defender los intereses de los campesinos frente a un gobierno opresor, un gobierno, como si dijéramos, empresario feroz, que de alguna manera abusa de poder, que además todo esto es una herencia española, porque aquí yo asumo por parte de mi pueblo quizás el daño que se pudo hacer con ese tipo de políticas tan autoritarias que se hicieron durante la conquista y que históricamente no ha transcurrido tanto tiempo, ¿no? Pero digamos que los campesinos tratan de... ¿Hola? ¿Se ha cortado? Los campesinos tratan de organizarse armadamente y de luchar contra ese gobierno autoritario que les imponía impuestos y que les imponía, o sea, que no los respetaba. Pero claro, se pasaron de madre, y lo que acabó haciendo las FARC, secuestros, extorsionando a los ricos, persiguiendo a personas simplemente por el mero hecho de que tenían dinero, digamos que empezaron con una idea bonita y acabaron completamente locos. Pero entonces, como respuesta del gobierno y de la clase empresarial, surgen los paramilitares, que son más de lo mismo, que al final hacen más de lo mismo y que al final asesinan, extorsionan y hacen lo mismo. Yo he hablado con gente, he tenido la fortuna de hablar con gente de zonas afectadas por la guerrilla primero y luego por los paramilitares, y te decían que incluso, o sea, que si bien ellos habían estado sometidos por la fuerza de la guerrilla, ahora cuando llegaron los paramilitares incluso había sido peor, ¿no? O sea, que la respuesta por parte del gobierno y por otro lado el ejército, las fuerzas públicas y la policía, pues tampoco eran muy limpios, porque Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, puso en marcha un programa para incentivar que el ejército, que los militares mataran guerrilleros, y como digamos que de alguna manera fue muy... a la hora de implementar esta política fue muy riguroso, y les dijo que si realmente querían ascender en la carrera militar, si querían tener derecho a sus beneficios sociales por ser del cuerpo militar, que tenían que matar a guerrilleros para poder ser promovidos, para poder continuar la carrera militar, que era condición sine qua non para poder formar parte del cuerpo o seguir evolucionando dentro de ese cuerpo, que mataran. Y entonces ocurrió algo atroz, porque los militares mataron inocentes, gente discapacitada, gente con pues un retraso mental, y los hicieron pasar esos cadáveres por guerrilleros, que fue lo que se llamó los falsos positivos. Entonces estamos hablando de un tema muy complejo, el de Colombia, porque por un lado están los guerrilleros, que se supone que es una facción campesina que empezó defendiendo sus derechos, que se han ido de madre. Está los paramilitares, que es un ejército privado financiado por el gobierno y por los empresarios, que se han ido de madre y están simplemente matando a la gente para, por ejemplo, conseguir explotaciones de esmeraldas o simplemente para tener amedrentada a la población. Y han sido poco efectivos a la hora... Bueno, sí, han expulsado a los guerrilleros de muchas zonas. Han sido efectivos, pero se han convertido en la misma mierda contra la que estaban luchando, o peor. Por otro lado están los militares y la policía, que legalmente matan y son incentivados por el gobierno, por el exgobierno, para matar. Por otro lado está la iglesia, que no da un mensaje conciliador ni da un mensaje de paz. Y por otro lado están los narcos, que Pablo Escobar ha muerto
pero estamos hablando de que el narcotráfico sigue estando ahí, siguen siendo una fuerza activa en la política e incluso la guerrilla, los paramilitares hacen, o sea, son narcos, trafican con... Y a todas estas está la frontera con Venezuela y todo el contrabando que supone llevar bienes y alimentos a Venezuela. O sea, que hay un tinglao montado, es duro, es muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Entonces yo los primeros días observaba y decía, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque esto es una locura colectiva, o sea, esto los unos, los otros... Y me di cuenta lo que ocurre siempre, ¿no? La naturaleza humana. Y a ver si lo puedo expresar porque yo no quiero herir sensibilidades. Y yo sé que hay gente que sus familias han sufrido daños por parte de la guerrilla, han sufrido mucho. Yo sé que hay gente que han sufrido daños por parte de los militares, han sufrido mucho, o incluso por parte de los propios militares o de la policía, ¿no? Entonces, yo no quiero hablarlo de una forma superficial sin tener en cuenta la sensibilidad individual. Pero yo he aprendido muchas cosas escuchando, porque además me ha tocado escuchar de pleno gente de todos los lados. Lo primero, las personas más abiertas al proceso de paz, las personas más receptivas a sanar el tema, las personas más, como si dijéramos, conciliadoras, son aquellas que son víctimas directas. O sea, las víctimas directas han trascendido su dolor y están dispuestas a perdonar. La gente de las ciudades tipo Bogotá, Medellín, que no han tenido nada que ver con el conflicto, que no han sido víctimas directas, que no hablan con mucho más resentimiento que la gente del Tibú, por ejemplo, con la que yo tuve contacto, que me parecieron personas maravillosas, que en su corazón están mucho más limpios. Entonces ya es llamativo. Y ahí ya empezamos a ver la inteligencia divina. Ahí ya empezamos a ver cómo el orden superior, porque esas experiencias que juzgamos desde fuera como terribles, malas, y lo son, también han purificado a esas personas que en su corazón han aprendido a vibrar en el amor después de ver todas esas atrocidades, porque todo eso, cuando nosotros nos dejamos llevar por el discurso del ego, cuando nos perdemos en ese discurso de muerte y destrucción, también de ahí surgen las grandes almas y las almas más poderosas, como pasó en el nazismo, que también hubo grandes almas, como bueno, todos conocéis la película de La lista de Schindler, hubo grandes almas que en medio de esa locura colectiva, que no es algo exclusivo de Colombia, que es algo que lo tenemos todos los seres humanos y que ahora mismo allí se está dando, como se da en otros países del mundo y como se dio en España en la Guerra Civil, y o sea, no es algo malo que digas que los colombianos son diferentes, no, pero sí que hay almas que a pesar de eso están dispuestas a perdonar. Para mí la única solución es el perdón, pero para que haya un perdón, todos tienen que ceder, porque todos han sido agredidos y agresores. Todas las partes hay mucho dolor. Y por supuesto que duele pensar que le van a dar una pensión vitalicia a un terrorista de por vida, claro que sí, pero es la única solución, porque hay que entender que ese terrorista lo reclutaron cuando tenía 15 añitos o 13 y que no sabe hacer otra cosa y le han entrenado para matar. Y que si nosotros estuviéramos en su lugar, si yo hubiera nacido en ese bosque del Amazonas o en ese pueblo, yo formaría parte de las FARC. O si yo hubiera nacido en la costa, porque yo he hablado con gente, los costeños que llaman ellos del norte de Colombia, de la costa del Caribe, que los reclutaban porque había paro, no había trabajo y formar parte de los paramilitares era la mejor posibilidad. Era, digamos que pasabas de no tener trabajo a tener un sueldo por parte del gobierno. También hay que entender que si yo hubiera sido costeña y hombre, probablemente ahora formaría parte de los paramilitares. Y hay que entender algo más profundo todavía. En Colombia en Colombia y en general en la América Latina todavía hay una herida abierta que yo no era consciente hasta qué punto, y lo he visto en este viaje muchísimo, todavía están abiertas las heridas de la conquista. Es decir, todavía existe en el transgeneracional esos patrones de sumisión-dominación. Por un lado se trata muy bien a los extranjeros, son muy correctos, muy educados con los extranjeros, todo lo que viene de fuera se ensalza. Por otro lado, entre ellos hay mucho clasismo, mucha relación de dominación-sumisión, todavía hay tema racial, todavía yo en un taller probé con un chico de sangre negra que no podía decirme que no tenía muchas dificultades para ponerse delante mío y ponerme límites. ¿Por qué? Porque lo llevan sus genes, ese sometimiento a los blancos, ¿no? Y es muy llamativo, y eso hay que romperlo. O sea, la sociedad tiene que evolucionar hacia una igualdad, hacia unas relaciones de igualdad real, que da igual que seas indígena, que seas negro, que seas mezclado, que seas blanco, todos somos iguales, y no está sanado. O sea, es como si el juego de la conquista de dominación-sumisión todavía se está repitiendo y todavía se está sanando, y se están haciendo despejos
reflejo unos de otros y todos tienen motivos para señalar al otro y para decir, ese me hizo esto. Y porque es verdad, porque hay mucho odio, hay mucho rencor, hay mucho dolor no sanado en esa sociedad. Y yo entiendo que si yo fuera colombiana, yo me sentiría igual. Y es muy difícil decir, y ahora paso página y perdono a las FARC. Claro que, y sobre todo si han secuestrado a tu hermano, pero realmente, si no fuera algo asequible para vuestro corazón, la vida nos pondría ese escenario. Y es una oportunidad de sanación, y es una oportunidad de decir, si seguimos compitiendo, luchando entre nosotros, juzgándonos unos a otros, en esas dinámicas de dominación-sumisión, viéndonos a unos como mejores y a otros como peores, eso nunca se va a sanar, eso va a continuar, ya lleva 300 años desde que ocurrió, o 400 años desde la conquista, ¿no? Que sí, que fue horrible, que fue terrible, o sea, que lo que ocurrió allí realmente es deleznable, y yo como española lo asumo en primera persona y me duele solo de pensarlo, pero que vosotros, queridos colombianos, tenéis una oportunidad de pasar página, y eso solo pasa por el perdón y por la sanación. Y es muy difícil, ¿no? Y me vais a decir, pero bueno, ¿cómo voy a perdonar eso si estamos viendo aquí cosas terribles que matan a la gente? Estamos hablando de asesinatos, de someter poblaciones, de cosas muy crueles, claro que sí. Y yo quizás nunca he vivido algo así y no puedo hablar en primera persona de perdonar a un asesino, pero sí puedo hablar en primera persona del perdón, ¿no? Quizás desde un punto de vista más rudimentario, más básico, de las experiencias que yo tengo en el día a día. Pero no sé si os acordáis que yo me ponía aquí en un vídeo y os contaba que yo fui a ver a una amiga de la infancia, a Tarifa, y que mi amiga se avergonzó de mí delante de unos surferos, y que yo lo pasé mal porque para mí fue repetir un episodio del colegio, porque de alguna manera me ridiculizó, y que me sentí que mi amiga, pues que todavía ahora que vamos a cumplir 40 años, que bueno, tengo 37, que se avergonzaba de mí, ¿no? Bueno, pues para mí, desde que me fui de Tarifa, que esto fue en agosto, yo no he vuelto a hablar con ella, ¿no? Yo no tenía ganas de hablar con ella, porque para mí era como, mira, ya me las liaste de niña, seguimos siendo amigas, te perdoné, me las seguiste liando de adulta, y ahora ocurre esto cuando te voy a ver a 500 kilómetros de mi casa y estar contigo, ¿no? Porque tú me lo pediste. Y había una parte de mí que sentía rencor y que realmente se enganchaba en que esto no es justo porque se ha portado mal conmigo, pero empecé a visualizar que la abrazaba. Al principio era un ejercicio puramente intelectual porque sentía rabia y en mi corazón no había buen rollismo hacia ella, había rechazo. Pero seguí visualizando y llegó un momento que me empecé a sentir más en paz con el hecho, y haciéndolo ponopono y pidiendo ayuda al Espíritu Santo y abriendo mi corazón. Y hace 3 o 4 días me escribió, no sé qué, colgué una foto en Facebook y me escribió de súper buen rollo y me escribió: te quiero mucho, pequeña, grande, ¿no? Porque yo soy muy grande de tamaño, o sea, me escribió que me quería. Y yo sé que eso es un trabajo que yo he hecho en mi mente, porque al final todo está en nuestra mente, porque todo es una proyección. Entonces, ¿yo qué os propongo? A ese de las FARC, que os parece un psicópata, que tal, vamos a visualizar que le abrazamos. Aunque al principio sea un juego intelectual, si 100 colombianos hacen eso, eso ya tiene un impacto en el colectivo brutal. Al loco de Álvaro Uribe, que es un resentido porque mataron a sus padres y está promoviendo el odio, está promoviendo la violencia, en el fondo, debajo de eso, hay una petición de amor. Hay una petición de amor. Es un niño herido que está pidiendo amor y que hace lo que puede. Vamos a visualizar vamos a visualizar que a Uribe le abrazamos y le mandamos amor porque no lo sabe hacer mejor. O sea, y si todos hacemos eso de verdad, de corazón, y abrimos nuestro corazón al amor, ya estamos promoviendo una sanación. Santos, que sí, que él busca el protagonismo y ahora mismo le ha recibido la reina de Inglaterra y le han dado el Nobel, y hay mucha gente que comenta que está más preocupado por las apariencias y por la imagen fuera del país que en realidad por el proceso de paz. Yo no lo sé, yo creo que es un hombre, o sea, a mí me da muy buena impresión, y yo creo que es un hombre que realmente le importa la paz, y yo creo que lo hace de corazón. Yo lo desconozco, pero vamos a poner en el hipotético caso que lo hiciera desde sus propios intereses, porque que lo hiciera simplemente porque le gusta figurar y quiere quedar bien con los europeos y quiere ser amigo de la reina de Inglaterra, que es lo que está consiguiendo, ¿no? Porque, bueno, pues da igual. Es un niño que necesita reconocimiento. Vamos a visualizar que le mandamos amor y vamos a darle las gracias por la parte positiva de lo que está haciendo, porque además está dejando una imagen internacionalmente de Colombia muy buena, porque cara a la galería lo está haciendo muy bien. Vamos a visualizar
a los paramilitares que son violentos, que son atroces. Lo mismo, vamos a visualizar que les mandamos amor. La policía, yo, después de que me contaran allí en Colombia que la policía era terrible, que la policía era malísima, que la policía era, pues eso, me contaron lo de los falsos positivos y que los militares y la policía, pues que legalmente mataban, ¿no? Por orden del gobierno. Pues justo después de eso me tocó irme a Santa Marta, a un centro vacacional de la policía, porque una amiga mía había sido psicóloga de la policía, y acabé con ellos. Y cuando llego yo con toda la historia de la policía, me recibe un policía, porque me bajo del avión y me dicen, vente al centro vacacional de la policía, y aparezco allí, y yo a priori me recibe un policía, y yo estaba muerta de miedo, diciendo, es que la policía en Colombia es mala. Y me puse a hablar con él, y era un tío normal, súper amable, súper atento, y al final te das cuenta que todos somos personas, y que el que está en la policía porque le tocó, y en un momento dado puede llegar a matar porque le entrenaron a matar, pero nadie quiere matar en su corazón. El que está en las FARC, está en las FARC por lo que vivió desde que era un niño y puede ser excesivamente cruel, pero realmente yo creo que es el primero que sufre. De hecho, me contaron una historia muy bonita de que se reunieron en el proceso de paz, hubo una reunión entre los familiares de las víctimas de las FARC y la cúpula de las FARC, en concreto los familiares de unos diputados que habían secuestrado y que habían matado en el Amazonas después de tenerlos años secuestrados, ¿no? Y las familias lloraban y les gritaban y les decían, ¿cómo pudisteis matar a los diputados, a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué si no era necesario matarlos? Y que al final acabaron llorando los de las FARC y acabaron admitiendo que los habían matado por error porque fue un enfrentamiento entre ellos, que se encontraron en el bosque, se encontraron sin saber que eran dos grupos de guerrilleros diferentes y que había sido un error. Y acabaron llorando y pidiendo perdón y acabaron, como si dijéramos, admitiendo su vulnerabilidad y su niño herido, que hacía lo que podía y que no sabía hacerlo mejor desde sus creencias crazy, locas, claro que sí, porque están todos, pero al final no podemos echar más leña al fuego de la violencia. Tenemos que echar amor, y nosotros, que somos almas evolucionadas, nosotros tenemos que ser un ejemplo, porque nosotros comprendemos que creamos la realidad con nuestro pensamiento. Nosotros estamos conectados, nosotros somos, digamos que somos la avanzadilla del pensamiento mundial. Nosotros somos un ejemplo. El 90% de la población no entiende lo que yo digo. Y me estarían escuchando y estarían diciendo, estos son, ¿qué dices? Ellos son malos, son unos hijos de puta. Pero vosotros que me escucháis sabéis que somos espejos, sabéis que creamos la realidad con nuestro pensamiento, sabéis que no estamos separados, sabéis que somos corresponsables, sabéis que un pensamiento de odio mío los alimenta a ellos. Vosotros podéis sentar un precedente de amor, de paz, de sanación, de reconciliación. Vosotros podéis impulsar el cambio. Vosotros podéis explicarle a la gente que la única solución es el perdón. Vosotros podéis ceder, porque todos tienen que ceder para que se pueda dar la paz en Colombia. Es imposible que se establezca una justicia equitativa, real, ecuánime, porque no existe esa justicia objetiva, porque el dolor subyace en todos, desde la época de la conquista, que se han cometido atrocidades en nombre de la bandera de mi pueblo, por las cuales pido perdón en nombre de mi raza. Pero en el momento presente sois vosotros, colombianos, los que tenéis que perdonar, porque vosotros lleváis la sangre del oprimido y del opresor, del agredido y del agresor, lleváis sangre española, lleváis sangre negra, lleváis sangre indígena, y tenéis que crear la paz de esos tres continentes en el sistema genético. Digamos que tenéis entre vosotros una gran oportunidad de sanación, y no podéis obviar que es un conflicto al que os corresponde sanar a todos, cediendo cada uno un poquito y asumiendo la inocencia de vuestro hermano, que hace lo mejor que puede para sus circunstancias. Y tenemos que aprender a ver como inocentes a Uribe, a Santos, a los paramilitares, a los guerrilleros, a la policía, a la población civil, a todos, porque hasta que no los veamos a todos con amor, no avanzamos y no podemos sanar ese tema. Y nada, yo esto es lo que quería decir. Y ya voy a empezar a leer vuestras preguntas porque yo creo que ya está bien de Colombia. Eso es mi resumen, el resumen de lo que yo aprendí en ese viaje, de lo que yo puedo transmitir. Creo que es un conflicto de todos, creo que no hay inocentes ni culpables, que es un problema de todos. Y continúo, ¿vale? Pues nada, a ver, voy a empezar a leer, ¿vale? Creo que la primera es Carmen, que dice: hola, buenos días, quisiera saber a qué hora presenta su programa Covadonga. Gracias, vale. Luego Sonia, Covadonga inicia en 50 minutos, vale.
Hace 7 años estoy en pareja y no estamos bien. Y no me animo a cortar, soy depresiva. Y eso de pensar en quedarme sola me da tristeza. Igual al escuchar a Koba, como no convivo con él, pese a ir a los bailes, que él no quiere ir, y ahí lo paso muy bien. Pero este último, que es el cuarto que voy, y él no lo sabe, me sacó a bailar un hombre de 68 años viudo. Pero el ratito no más. Es como que me insiste a estar juntos. Tengo muchas dificultades para leer esta pregunta porque no tiene puntuación. Por favor, intentar escribir con puntuación porque no es que no se... A ver, yo estoy sola, Koba, dices que es hermoso, sí lo es, pero también el tener a alguien que te ame, el poder compartir cosas, viajes, en fin, no sé qué hacer con mi pareja ahora, hace como un mes que no nos vemos, él tiene un drama con un hijo y un tema de dinero, y yo no lo voy a mantener, tampoco me sobra. Bueno, eso es una decisión personal, yo ya os he dicho que para mí yo disfruto mucho de mi soledad y que yo estoy en paz con eso, pero si tú no estás, o sea, esa es una elección personal de cada uno. Pero yo creo que estar con alguien por miedo a la soledad es lo que te lleva a ser depresiva, porque tú dices que estás depresiva y que no te animas a cortar. Eso es lo que nos pasa cuando nos resistimos a lo que es durante mucho tiempo, cuando vivimos una vida conformándonos, una vida medio gas, por no enfrentarnos a algo que nos da miedo, al final se acaba convirtiendo todo en un caos por resistencia, ¿no? Pero eso es una decisión personal de cada uno y yo no soy nadie para decirle a nadie cómo vivir, ¿no? Pero si quieres ser, o sea, mi opinión personal es que si quieres ser feliz, la vida hay que cogerla, ¿cómo te diría? Hay que coger el toro por los cuernos, que decimos en España. Si quieres ser feliz, tienes que enfrentarte a tus miedos. Y no hay otra, y no hay otra. Y si vas arrastrando el miedo a la soledad y conformándote con una relación así del 20%, pues vives en el 20% toda tu vida. Si quieres vivir al 100%, hay que enfrentarse a los miedos. Es la única opción. Pero eso ya cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? Sonia. Hola, Covadonga. Gracias por ayudarnos a avanzar en bienestar. Gracias a escucharte ahora me va mejor. Claro que de vez en cuando tengas recaídas. Y yo, cariño, yo también tengo momentos. Pero ya no son tan permanentes como antes. Me alegro un montón. Te cuento que hasta cambié de trabajo porque no me sentía a gusto. Me alegro mucho, cariño. Y ahora estoy mejor. Solo me gustaría saber qué puedo hacer para ser más segura. Brevemente te cuento que mis padres son separados desde que yo tenía 7 años. Y ahora ya tengo 26. Hubo carencia de la figura paterna. Muchas gracias, linda. A ver, yo creo que la inseguridad la tenemos todos, ¿no? Pero para ir ganando seguridad en nosotros mismos es enfrentarnos a nuestros miedos. Es decir, ¿a mí me da miedo montar en avión? Pues me monto. ¿A mí me da miedo la primera cita? Pues la tengo. Y asumo que puedo fracasar. Y asumo que me pueden rechazar. ¿A mí me da miedo ir a una fiesta donde no conozco a nadie? Pues voy. ¿A mí me da miedo ir un día con unas personas que me criticaron porque pienso que les puedo caer mal? Pues me enfrento y voy. Yo me enfrento a todos mis miedos. Y yo creo que eso poco a poco nos va haciendo más seguros. Si te quedas en casa, no te relacionas con nadie, no te enfrentas a ninguna situación que te dé miedo, pues vas a seguir así. ¿Qué experiencia ayuda mucho a superar miedos y a volvernos más seguros? Yo con 19 años me fui a vivir a Alemania. Ir a vivir a otro país con otra lengua es algo que nos hace crecer muchísimo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Tú que tienes 26 años, si te puedes coger un Erasmus, un programa de intercambio de estudiantes, irte a otro país, hazlo, porque vivir en otro país te ayuda. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Gloria Oliva, buen día desde Colombia. Esta madrugada soñé que Koba estaba acá en mi casa, pero sabes, no te veía feliz, estabas como ansiosa y aburrida. Qué lástima, quiero que vuelvas. Dios te bendiga e incremente tu luz. A ver, yo en Colombia me lo pasé muy bien y no estuve ansiosa ni aburrida en ningún momento, pero bueno, yo puede haber un momento en el que esté ansiosa y aburrida, por supuesto, soy humana, pero en concreto en Colombia no se dio esa circunstancia, ¿vale? Jimena. Hola, Koba, acabo de romper con un chico y cuando le conocí me pareció ideal porque está muy conectado, justo lo que ahora estoy aprendiendo. Pero él, al ser así, no se molestaba en llamarme a tener una relación más estrecha. ¿Qué me quiere enseñar la vida con esto? Pues que no trates de poseer, de agarrar, de que no busques ese compromiso para que te dé seguridad, que te relaciones desde el desapego y que lo vivas sin tener que ponerle el condicionante de este va a ser para toda la vida y va a ser mi marido y este es el definitivo. La vida te está poniendo un tío guay que quiere compartir contigo pero que no te da ninguna garantía, que es justo lo que necesitas para sanarte, porque esas son las relaciones que de verdad funcionan. Las que buscamos el compromiso. ¿Cuántas veces hemos agarrado compromiso, casa, compartir, incluso contrato de hipoteca juntos a medias y al final todo se va al carajo por tratar de agarrar. O sea que es muy bonito, bueno, que la vida te ponga a alguien que no te deja agarrar para que trasciendas tus miedos. Y os voy a decir una cosa, me cansa un poco hablar siempre de la pareja, porque estoy hablando de algo tan interesante como el proceso de paz en Colombia y la gente, la pareja, y a mí a veces me sorprende porque yo no pienso tanto en la pareja, tanto a todas horas en la pareja. Hay un montón de temas en el mundo. Yo creo, es una recomendación personal. Pero quizás si empezáis a poner el foco de atención en otros temas,
en otras lecturas, en otras inquietudes. Es bonito, porque luego ya la pareja no es el eje central de la existencia. Para mí hubo una época que lo era, pero al final es terrible porque le estás dando tu poder. Cuando la pareja es el eje central de tu existencia, tu poder siempre lo tiene otra persona, y es muy bonito que tu poder esté en ti. Hola, Coba, a ver cuándo te acercas por Bilbao. Susana, ¿han subido el programa del lunes pasado de Coba? No lo veo en YouTube, no tengo ni idea. Hola, Coba, feliz de seguirte. Estoy en un dilema. He empezado una relación con un hombre menor que yo, 6 años. Yo actualmente tengo 30 años. Él es separado y tiene 2 hijos. Yo también estoy separada, también tengo 2 hijos. Ya hace un año estoy separada. Hemos empezado una relación muy linda. Él me quiere así como soy, con lo bueno y con lo malo. Yo también a él. Mi duda es que estamos a escondidas porque mi familia quiere que esté sola hasta que mis hijos sean adultos. Y si se enteran que ya estoy con alguien, me darían la espalda y mucha gente me juzgaría. Coba, no sé si dejar esa relación. Me siento tan bien con él. Siento que cuando estamos juntos nos amamos con intensidad. No sé qué hacer. Ayúdame. No quiero que Dios me castigue. A ver, Dios no castiga. Que se lo escucho a mucha gente. No quiero que Dios me castigue. Dios no castiga. Creamos mierda nosotros con nuestros miedos. Desde nuestro libre albedrío. Dios no castiga. Dios no juzga. Dios no culpa. Dios nos ama infinitamente y nos quiere tal y como somos. Y está siempre esperándonos con los brazos abiertos a que volvamos a casa, como en la parábola del hijo pródigo. Dios no castiga, Dios te ama, eres amada. No quiero volver a escucharle a nadie esa tontería de que Dios le castiga. Luego, si tu familia son muy católicos, si te casaste con uno y era para toda la vida, no sé qué coño pasa, que te juzgan por estar con otro, es su problema. Es su problema. Tú tienes que vivir tu vida. No puedes dejar de vivir tu vida y de estar con alguien que te gusta por el qué dirán y por los miedos de tu familia. Y si te van a juzgar, enfréntate a esos miedos. Eso te va a hacer más poderosa. Si te van a dejar de hablar porque estás viviendo tu vida y siguiendo tu corazón, es su puto problema. Enfréntate a eso. Supera el miedo al que dirán de tu transgeneracional. Transítalo, confía, no permitas que ellos decidan por ti. ¿Cómo vas a dejar a alguien que te gusta por lo que digan tus padres o por lo que digan tus hermanos o por lo que digan en tu pueblo? Vive tu vida y pasa de ellos. O sea, es que esas cosas me ponen de los nervios, que todavía haya gente que tenga que vivir condicionada por el que dirán de su familia, y familias tan poco comprensivas que prefieran verte infeliz y casta para que no haya que dirán, que apoyarte en que vivas. Vive feliz, elige lo que quieres vivir y olvídate de lo que piensen los demás. Es tu vida, no la de los demás. Y si te juzgan y te critican, es su problema, que pongan el foco en sí mismos. Yo es que no entiendo por qué la gente tiene que criticar a los demás. Es que no lo concibo, esa necesidad que tiene la gente de criticar a los demás. O sea, no entiendo, ¿Qué decía Jesús? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando señalas con un dedo hay otros 3 que te señalan a ti. Es decir, no hay que juzgar ni criticar a nadie. Tú no juzgues ni critiques a nadie y vive tu vida. Y cuando alguien te venga a decir, en el fondo, ¿sabes lo que les pasa? ¿Por qué te criticarán? Porque tendrán envidia. Y diles, yo vivo como vivo y no hago daño a nadie. Y punto. Tú mientras no hagas daño a nadie, vive tu vida y no permitas que te juzguen. Bueno, que si te juzgan, que te juzguen, pero no permitas que te condicionen. Que no te condicione nadie. O sea, me parece muy fuerte que estamos en el año 2016. Hay una persona aquí preguntándome, que tiene 30 años, es una adulta, y preguntándome que si puede estar con alguien porque tiene que estar a escondidas porque su familia no quiere, pero que tienen que opinar tu familia con quién te acuestas tú. Y tú no lo consientas. Hombre, por favor. Es que es lamentable que todavía la gente tenga que opinar y juzgar a los demás hasta el punto de que te condicionen la vida. No lo permitas. Enfréntate a ese miedo. Asume que te van a criticar y vive tu vida. No busques la aprobación de ellos ni su apoyo porque son una pandilla de taraos. Si no te dejan vivir tu vida. Edu, Covadonga, tengo ciertas dudas sobre cuando dices que tenemos que ser amor. ¿Significa que he de querer todo el mundo independientemente de si me caen mal, me tratan mal o simplemente no es gente con la que elegiría estar? Yo no le deseo mal a nadie, ni siquiera a quien me cae mal. Pero tampoco puedo quererlo si no me gusta. Hay mucha gente que me irrita y que no soporto. No les deseo mal, no tengo por qué. Pero es gente que no me gusta y que prefiero lejos. Eso es malo. Cuando dices que seamos amor, no sé exactamente cómo se traslada eso al día a día. A ver, cariño, es normal que haya gente que te caiga mal y que no soportes, Edu. Yo, por ejemplo, a la gente que critica es que no los soporto. Y a la gente que te escribe de Covadonga, una crítica constructiva, no bebas agua, es que si los tuviera delante les escupía. No, a ver, no les escupiría, pero no soporto a la gente que critica y a la gente que te escribe con lo de una crítica constructiva, me ponen de los nervios. ¿Cómo va a ser una crítica constructiva? No soporto a la gente que vive pendientes de los demás, no lo soporto. Y claro, pero ¿qué ocurre?
¿Qué hago yo? Porque yo cuando digo que seamos amor, tú eres humano, Edu, y tienes emociones y hay gente que te irrita y es normal porque tú tienes un ego como yo y hay gente que es insoportable y que nos cae mal. Pero entonces yo me paro conmigo, con Covadonga y digo, ¿por qué me cae tan mal la gente que critica y que juzga? Ah, porque todavía Covadonga busca la aprobación externa, porque todavía Covadonga quiere caerle bien a todo el mundo y esa es la parte que es mía. Entonces, los visualizo o si no los conozco, les mando un mensaje y digo, gracias por hacerme ver que todavía en mí hay necesidad de aprobación. Gracias por hacerme ver mis carencias. Y trato de, a ver, a veces no les quiero y a veces incluso lucho con ellos, pero ya sabes que el enemigo externo es un reflejo del enemigo interno y que esa lucha es una lucha que yo tengo conmigo misma, porque en el fondo es una parte de mí no sanada que todavía quiere caerle bien a todo el mundo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, mi amor? Que es normal que haya gente que te caiga mal, pero que en la medida de lo posible trates cada día de aceptar más a esa gente y que cada día tu corazón esté más abierto y más receptivo a esta gente. Eso no significa que los tengas que querer, pero igual tienes que pasar de no aguantarlos a que te sean indiferentes. Y el momento en el que te sean indiferentes, igual ya puedes dar el salto a amarlos. Es un proceso. A ver, aquí yo no amo a todos los seres. A mí hay gente que no la soporto. Pero trato de mirarme qué es lo que hay en mí que genera que no los soporte. Y trato de avanzar hacia el amor hacia ellos, ¿vale? María. Hola, Coba, tengo mucho lío. Me gustaría que me explicaras. He leído libros sobre el pensamiento creador y muchos dicen que tenemos que tener fe en lo que queremos y pensamiento positivo y confianza en que Dios nos lo dará si es para nuestro bien. Laín García. Bueno, las preguntas para Laín García, vamos a dejárselas a Laín García, pero a ver, Laín García, que es amigo mío, que dice que él se centraba en ello todos los días. Por otro lado, dices que si te concentras en lo que quieres no lo tendrás porque vibras en la carencia. Yo quiero a... Uy, mira, cariño. No, yo creo que es todo mucho más simple. O sea, yo puedo querer... yo hubo una época que quería ser jefa de una multinacional. Y la vida me lo concedió para demostrarme que eso no me hacía feliz. Yo puedo querer un novio. Y la vida no me lo concede en determinados momentos porque siente que estoy evolucionando mucho más sola, tal y como está ocurriendo. Entonces, la vida no te da lo que tú deseas, por mucho que tú te pases al día pensando 15 veces. La vida te da lo que realmente necesitas. Lo que realmente necesitas. Es decir, una cosa es el pensamiento positivo y saber que nosotros tenemos la capacidad de crear y ya que puedo crear, voy a pensar y voy a crear, como yo hice con esta casa, que pensé, wow, me molaría tener una casa más grande. Y al poco me llamaron y me dijeron, se queda esta casa vacía, ¿la quieres tú? Y otra, pero eso es sin, o sea, pedirlo desde el desapego. Pero cuando te enganchas en que tiene que ser de una manera determinada, imagínate que yo estuviera pensando 5 horas al día, quiero una casa grande, quiero una casa grande, visualizando, quiero una casa grande, se convierte en una obsesión. No te permite estar presente, no te permite ser feliz y aparte bloqueas porque estás poniéndole demasiada intención y estás vibrando en la carencia, estoy vibrando en el actualmente no lo tengo. Por eso tú piensa lo que quieres, lanza tu deseo al universo, desapégate del resultado, confía en que eso se va a dar. Es como cuando tú le pides una cerveza a un camarero, que tú sabes que el camarero te la va a traer y no estás pensando en la cerveza, en la cerveza, en la cerveza, en la cerveza, sino que te quedas tranquila pensando que ya la has pedido y que ya te va a venir. Y así se hace con el universo. Y igual, el camarero, que es Dios, toma la decisión de no traerte la cerveza porque no te viene bien el alcohol. Y también tienes que estar abierta a eso, porque el proceso de creación consciente tiene muchas limitaciones. Y yo tengo una conferencia sobre eso que se llama Cómo manifestar tus deseos, de Mindalia Televisión, que te invito a que la veas, María. Busca en Google Covadonga Pérez Lozana, Cómo manifestar mis deseos. Y ahí hablo yo de eso. Laín se centraba en ello todos los días. A mí me parece excesivo. Porque nos desconectamos del sentir y estamos en la mente. Yo no creo que haya que centrarse en ello todos los días. Es mi opinión. En esa conferencia te cuento todo lo que yo hago para impulsar ese proceso creativo. Continúo. Francisco Urdaneta. Hola, Covadonga. Trabajo para el público y veo gente de todo tipo. Déspotas, agradecidos, desconfiados, altivos, humildes, educados, bordes, cansos. Y todos los compañeros pensamos lo mismo más o menos. Yo sé cómo soy y con muchos no me identifico en nada. Todos me reflejan algo de mí siendo tan distintos y todos nos reflejan a los compañeros lo mismo. Entre los compañeros pasa igual. Hay supercurrantes, vagos, pelotas, buenos compis. Es imposible que sean mis espejos si entre ellos son tan contrarios, ¿no? Gracias por tus enseñanzas. Vale, pero te voy a decir una cosa. Covadonga es déspota, agradecida, desconfiada, altiva, humilde, educada, borde, cansa, o no sé lo que significa eso. Covadonga es súper currante, vaga, pelota, buena compi, mala, porque todos somos todo.
Porque tú, cariño, también a veces eres borde, también a veces eres desconfiado, también a veces eres déspota. Porque un ser humano, es imposible que un ser humano no sea desconfiado a veces, es imposible que un ser humano no sea vago a veces, es imposible que un ser humano no sea pelota a veces. Yo he sido pelota, yo he sido vaga, yo he sido trabajadora, yo he sido humilde, yo he sido soberbia. Todos somos todo. O sea, es decir que alguien es humilde o que alguien es soberbio es estar solamente reconociendo un 5% de ese alguien y cómo se está comportando ahora. Por eso son tan absurdas las etiquetas, porque la complejidad de un ser humano es que todos somos todo. Ahora, si tú, por ejemplo, eres un estresado de la vida y trabajas mogollón y estás todo el día currando y todo el día ahí nervioso con que tienes que hacerlo y que no te relajas, la vida te va a poner la otra polaridad al lado y te va a poner un súper vago. Y a ti te va a sacar de quicio y tú vas a decir, es que mi compañero es un súper vago, yo va a ser un súper espejo. Porque él va a tender a, por contagio tuyo, a currar más y tú vas a tender a relajarte más por contagio o sea, por verlo a él. Juntos os vais a equilibrar. Y la vida pone esas, y sí, cariño, todos son espejos. Y todas las personas que se están relacionando contigo son espejos. Habrá las que te muevan. Yo también, a mí me escriben miles de personas. Y hay cada gilipollas que me escribe, cada tontería de, como, el otro día contestaste mal cuando te cortaron. Y luego yo miro el vídeo y igual hice así con la cara. Igual puse una mueca. Y ya dice, no, es que Covadonga me has decepcionado. Pero claro, cuando te escriben miles de personas, pero yo sé que esos miles de personas son espejos, son reflejos porque están en mi mente. Igual me están reflejando un 1% de mí, de una parte, porque digo, pero yo no soy tan gilipollas y yo no juzgo, yo no critico, ¿por qué me tiene que escribir a mí un gilipollas así? Pero en el fondo sé que también soy yo. Y a veces flipo porque digo, pero ¿de dónde sale esto? Este reflejo, esta persona no tiene nada que ver conmigo. Pero sé que si está, es porque está en mí. Y aunque haya veces que yo diga, es imposible que yo sea como este cabrón, luego lo pienso y digo, hostia, me pillo a mí misma siendo cabrona en una situación. O simplemente es una creencia inconsciente que tengo acerca de mí misma. Si están en tu vida es porque están en tu mente, porque la realidad emana de ti. O sea, querido Francisco, no existe la posibilidad de que no sean tus espejos, son tu proyección. Todos, tú eres ellos y ellos son tú. Lamento como, a mí también me pasa que hay momentos que digo, hay gente que me escribe y que me dice unas cosas que yo digo, esta persona no puede ser mi espejo porque, pero en el fondo sé que lo es, aunque me resulte difícil de ver, lo es. Lo que pasa es que muchas veces son espejos en la otra polaridad. A mí era una cosa que me ponía nerviosísima, gente que me escribía y me acusaba de cobrar. Y me decían, es que Covadonga, me parece fatal que cobres porque la espiritualidad no se cobra. Y yo en aquel momento era como, joder, con lo que me costó cambiar de vida, renunciar al plano material, al principio pasar escasez, todo lo que hice, me apetecía matarlos. Además, con una ligereza te juzgaban, ¿y por qué cobras? Y era como, bueno, a ver, es que mira todo lo que yo doy gratis, que yo estoy siempre dando gratis. O sea, yo cobraba los eventos presenciales y mira tú todo lo que yo regalo y además incluso los presenciales luego los cuelgo. O sea, que tiene cojones que a mí alguien me eche en cara que yo cobro, ¿no? Pues me lo echaban. Y luego me di cuenta que yo tenía miedo a cobrar. Y que yo en el fondo me sentía culpable por cobrar y me estaban haciendo de espejo de mi propia culpabilidad. Pero claro, yo en el momento que lo estaba viviendo era como, ¿cómo puede haber gente tan mezquina y tan egoísta que se llevan consumiendo mis vídeos gratis 3 meses y porque se me ocurre cobrar 35 euros de entrada de un evento, que además soy súper barata comparado con el sector, todavía encima me juzgan y me critican porque cobro, o sea, porque ¿cómo? ¿Sabes? Pero claro, luego lo pensaba, digo yo, coño, si es que la primera que se juzga a sí misma por cobrar inconscientemente soy yo. Y la primera que tiene miedo, la primera que tiene un tema no resuelto ahí y poco a poco me fui sanando con ese ejercicio. Pero ese es un ejercicio que tienes que hacer tú, mi amor, es así, son tus espejos, claro que sí, todos son tus espejos. Sabrina de Argentina, Covadonga, ¿cómo puedo hacer para creer en el poder superior, para dejarlo en sus manos y poder ser feliz? Ay, cariño, o sea, aquí, ¿cómo puedo hacer para tener fe? Pues eso, mira, yo llego hasta donde llego, pero tú no le puedes preguntar a una persona cómo puedo hacer yo para tener fe. La fe es algo personal, individual. Para mí es una certeza. O sea, para mí es saber que existe una inteligencia superior y que yo puedo dejar las cosas en sus manos y que estoy sostenida. Para mí es una certeza en mi corazón. Ahora, ¿cómo puedes tú creerlo? Es tu problema. O sea, tú sabrás cómo te relacionas tú con esa inteligencia, pero yo, para mí, es una verdad en mi corazón. Y eso es algo que, la fe es algo que no te pueden contar, es algo que no te pueden transmitir, es algo que hay que sentir y vivir. Es algo
tuyo. Es algo, es como si alguien me dice, Covadonga, ¿cómo puedo hacer para tener fuerza de voluntad para dejar de fumar? Covadonga, ¿cómo puedo hacer para tener fuerza de voluntad para dejar a mi marido que es un maltratador? Covadonga, ¿cómo? Eso ya, o sea, yo le puedo decir a alguien, este chico te está maltratando y tienes que dejarlo. Yo le puedo decir a alguien, el tabaco te está matando y tienes que dejar de fumar. Yo le puedo decir a alguien, existe una inteligencia superior que nos sostiene, lo cual para mí es una certeza. Ahora, ¿tú cómo haces para confiar? Eso ya, eso es tuyo. Eso no, ahí no se puede meter nadie. Esa es tu relación contigo misma y con el uno. Maga, te amo muy mucho. No iba a escribir, es que me sale el corazón de amor. Besito. Pues muchísimas gracias, Maga, por amarme. Te lo agradezco, qué bonito suena eso. Gracias. Jimena, hola Covadonga, qué alegría que salga tu programa hoy. No sé sobre qué tratará, pero te hago mi consulta de todas formas. Hace un mes, más o menos, sentí la inspiración de dejar mi trabajo en busca de mi felicidad y un salto al vacío con la confianza de que todo se alí. Yo creo que esta persona sigue en la siguiente página. Nada, les digo a los de Holística que me cambian el chat todos los días porque me cuesta mucho leerlo, pero no me hacen ni caso. Pasan de mí. A ver, un segundo, Next, a ver. Es que es muy difícil de leer. No sé ahora cómo hacerlo, cómo leerlo. A ver. Si quedó a medias la pregunta. Ahora creo que ya está. No, bueno, Jimena se queda a medias, sigo leyendo. Teresa, Covadonga, ¿cómo hago para estar bien o cortar con mi pareja de hace 7 años? Creo que él es bipolar, un día está bien y otro mal. Y si tiene dinero está bien, bueno, soy depresiva, todo lo mal que me habla me hace mal. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de eso y que yo no puedo estar repitiendo todos los días lo mismo. Yo creo que cuando no somos felices con una persona hay que dejarlo y hay que echar fuerza de voluntad y da mucho miedo, pero hay que enfrentarse a nuestros miedos, hay que dar el salto y dices que él es bipolar, bueno, pues es un reflejo de tu propia bipolaridad, de tus propios cambios de humor y de cómo tú te debates entre cederle tu poder personal a él y sigues depositando en él tu poder de felicidad y esa parte de ti que se está empoderando y que lo está recuperando y esa propia lucha interna te la refleja tu espejo. Y yo, Teresa, ya te contesté antes porque me imagino que eres la misma Teresa que antes. Cariño, salta hacia tu felicidad, salta, luego sigues preguntando aquí, que por qué discutimos tanto, que él siempre tiene la última palabra, que si no grita, que y todo es lo mismo, ¿no? Que engañó a su ex esposa y demás, que a mí también me oculta cosas. Bueno, pues tú verás porque estás con alguien con quien no eres feliz, por no enfrentarte el miedo a la soledad, ya te lo contestamos hace 20 minutos, y por qué continúas en esos patrones tan destructivos para ti. O sea, te repito lo mismo que la chica que me preguntaba qué hago para tener fe. O sea, tú tienes que tener fuerza de voluntad para dejarlo, confiar en ti y dar el salto a tu libertad y a tu soledad. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Yo te insto a que seas valiente y a que saltes, ¿vale, cariño? Porque si no vas a seguir experimentando sufrimiento, dolor y desamor, y además ya sabéis cómo son estas cosas que siempre van a peor, siempre van a peor y siempre van a peor. Y claro, luego acabamos con una depresión o ya estás con una depresión y cuanto antes tomes la decisión, mejor, ¿vale? Vale. Anita, hola Coba guapa, beso grande. Hola bonita, hola Anita. Bueno, Teresa sigue preguntando de lo mismo, pero de verdad es que no quiero entrar ahí porque... Además es que ¿sabes por qué no quiero entrar? No es por egoísmo, es porque me entristece ese pensamiento tan denso de cómo una persona se mete en esas dinámicas tan destructivas. Me duele. Y lo observan muchísima gente que se quedan ahí, se enganchan y con tal de no romper aguantan y aguantan y aguantan y cada vez la cosa va peor y peor y cada vez se destrozan más la vida y cada vez se humillan más y cada vez se niegan más a sí mismas y cada vez se meten en dinámicas más destructivas, pero al final es como el alcohólico. O sea, es como el alcohólico, es una dependencia y hay que salir de ahí echándole ovarios y echándole fuerza de voluntad y es una adicción y es muy doloroso, pero no hay una explicación racional. O sea, tú con tal de estar con alguien, aceptas lo que te echen y eres indigna para contigo misma, porque aceptas cosas que son indignas y en el fondo te estás maltratando a ti misma aceptando cosas que no son aceptables. Laura. Hola, Coba, gracias por tan hermosa labor. Me gustaría saber
tu opinión de esto. Desde hace algún tiempo me siento con agotamiento, aunque descanse, siga de la misma forma. Y cuando intento aprender algo es como si todo fuera un agujero negro constantemente. La mayoría de las veces me saboteo a mí misma en mis estudios. Y por eso no me está yendo bien. Voy en mis últimos semestres de la carrera, pero ya me siento muy cansada. Mi rendimiento no es lo mismo porque estoy ansiosa. Y no sé por qué prefiero estar en lugares apartados porque si estoy en un grupo de personas me siento muy incómoda. Tampoco tengo amigos y los que tuve duraron muy poco. Las cosas que me gustaban antes ya no tienen sentido. Y ahora no sé lo que me hace feliz o qué propósito tengo. Mm. A ver, déjame pensar, ¿eh? Mm. Tienes miedo de las personas, porque has tenido decepciones con personas y te has metido en una crisis de negatividad y tienes la energía muy bajita porque tienes pensamientos tortuosos todo el día. Tienes que hacer un esfuerzo por cambiar tu sistema de pensamiento y yo te diría que aproveches para conocer personas, que vayas a talleres de crecimiento personal, que busques en tu ciudad donde hay eventos tipo los que yo ofrezco en Madrid, incluso algunos con una continuidad, y que grupos de terapia o tal, porque en esos círculos estás protegida, son ambientes sanos en los que nadie te va a hacer daño, porque tú ahora mismo desconfías de las personas y necesitas tener un círculo en el que te sientas acogida, en el que te sientas integrada, en el que te sientas querida, para desde ahí ir construyendo. Y probablemente tu carrera no la puedes estudiar porque no has venido a eso y no te gusta. Lo que pasa es que estás tan perdida y tan falta de cariño que tampoco encuentras lo que realmente te gusta. Entonces yo trataría de primero construirlo a nivel social y te insto a que te apuntes a algún tipo de grupo terapéutico, de grupo de convivencia, algún tipo de grupo de talleres de crecimiento personal, coaching. Bueno, no sé cómo es en tu ciudad, pero en Madrid hay muchísimos, incluso alguno que puedas acudir una vez a la semana, un grupo de mindfulness. Y ahí poco a poco irás haciendo amigos. Y esos son ambientes seguros en los que la gente está en tu misma situación porque están sufriendo y están muy abiertos, muy receptivos, son muy amorosos, son almas muy bellas porque tienen un proceso ya, porque la vida les ha sacudido previamente, entonces ya están en una vibración muy bonita y son lugares en los que luego se disfruta mucho y ahí poco a poco puedes ir abriendo tu corazón y poco a poco te puedes ir reconectando para poder volver a estudiar o por lo menos descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente quieres hacer. O sea, yo te diría que busques un grupo de personas con los que te sientas segura, pero tiene que haber una parte activa por tu parte, porque si te quedas en el sofá en plan pasivo, nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a salvarte. Tienes que ser tú la que tomes acción y responsabilidad. Tienes que tomar acción y responsabilidad y exponerte y echarle ganas, salir de casa e intentarlo. Sofía, buenos días, Covadonga. Hace ya un tiempo que cada vez que miro la hora son las 10:00, las 3:00. ¿Qué crees que me podría estar diciéndome la vida con estos números? Ah, eso es muy típico. Es la forma que tienen los ángeles de decirnos que están ahí. Lo miras y de repente son las 13:13, las 2:22, las 14:14, las no sé qué 00. Y es la manera que tienen los ángeles de recordarnos: estoy aquí contigo, no estás sola. Es la forma que tienen de recordarnos su presencia. Mónica y Juan Camilo, hola guapísimos, aquí junticos para verte. Un saludo muy especial desde Cartagena. Un saludo enorme a vosotros dos, que me acuerdo mucho de vosotros, que sois maravillosos. Gracias por todo. Espero que os haya gustado lo que dije de Colombia. No sé yo si os habrá gustado o no, pero Soledad desde Argentina, gracias por contar experiencias de vida. Hay que vivir el presente, cuesta pero se puede. Gracias, gracias a ti, Soledad, cariño. Jimena, estoy enfocada en que mi vida me guía y me sostiene y tengo la certeza de hacia dónde va mi misión en la vida. Tengo 2 hijas pequeñas, una de 5 años y otra de 1 año. Y sé que mi misión está ligada a la educación para la libertad de la infancia. Nada, Waldorf, correcto. Lo cierto es que desde que dejé mi trabajo no ha pasado nada nuevo en mi vida. Y al estar al cuidado de mis hijas el día entero en casa no veo por dónde empezar. Si yo no me muevo, las cosas de todas formas sucederán. A nivel económico se está haciendo muy cuesta arriba, pero de momento solo puedo estar en mi casa al cuidado de ellas. Entonces siento que si no pongo en marcha la energía en busca de algo, entonces ¿cómo voy a lograr que eso me llegue? ¿Es correcto lo que estoy pensando? Gracias. Sí, tienes que encontrar la manera de poner en marcha la energía. O sea, no te puedes refugiar en que estoy cuidando de mis hijos. Tienes que encontrar la manera de dejar a los hijos en un colegio y mover el culo y actuar. Porque te estás refugiando en que cuido a mis hijos porque el fluir no significa no acción. O sea, tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que poner tu energía en algo, claro que sí. O sea, tienes que reaccionar, no te puedes quedar en casa por miedo. Tienes que hacer algo, claro que sí. Y
Tienes que buscarte la manera de que o alguien te ayude a cuidar a los niños o dejarlos en un colegio durante unas horas, pero claro que tienes que moverte, Jimena, no puedes quedarte viéndolas venir, claro que sí. Néstor, hola Covadonga desde Perú. Tus vídeos me han ayudado mucho con mi ruptura hace 3 meses y aún extraño mucho a esa persona. Sigo adelante amándome primero y ya no rogar por amor. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti, cariño. Gracias, querido Néstor. Silvi, hola Coba, qué alegría escucharte en directo. Valoro mucho que estés ahí para nosotros, que te esperamos todos los lunes. Besos desde Córdoba, Argentina. No, yo también, aunque a veces no le diga y a veces esté más antipática y tal, porque soy un ser humano y tengo mis cambios de humor, pero de verdad que yo valoro mucho que estemos aquí todos, porque hay mucha gente que se reconoce en Jimena, que está paralizada por el miedo y se excusa en que cuida a sus hijos. Hay mucha gente que se reconoce en Laura. Hay mucha gente que se reconoce en Teresa, que no se atreve a dejar a su marido por miedo y está aguantando vejaciones. Y escucharnos nos ayuda, Vale. Me están diciendo que es hora de cerrar. A ver. Me despido de la gente que no he podido leer, de Gloria Oliva, de Monse, de Patti de Colombia. Patti de Colombia, que me hace mucha gracia que estoy aquí yo hablando del conflicto de Colombia y ella de su novio. O sea, de todos los colombianos que están aquí conectados, yo hablando de las FARC, de los paramilitares, y aquí la gente, a mí me da igual todo, a mí la pareja. Para que os deis cuenta cómo somos los seres humanos. ¿Cómo somos? Que tenemos una obsesión con la puta pareja. Tenían que estar prohibidas las pelis de Disney y Pretty Woman. Tenían que estar prohibido porque nos hacen un daño, nos hacen sufrir, nos genera más sufrimiento. Eso que las FARC. Y os mando, nada, a ver quién más no he saludado, porque hay aquí un montón de gente más. Cristina Bezos, Rocío, Teresa, Ali, Lidia, Jennifer, Teresa, María Fernanda. Un montón de gente. Os mando un besazo a todos, me despido, porque hay aquí no sé cuántas. Por favor, que alguien ponga mis datos de contacto. Cristian, pon mis datos de contacto. Y antes de despedirme, estamos organizando para Nochevieja una super fiesta en Madrid, fiesta retiro de fin de semana, para que vengáis, que tenéis toda la información en mi web, se llama Reinicia, lo encontráis en mi web, covadongacoach.com, y me gustaría que pasarais la Nochevieja con nosotros. El día 14 voy a Chile, como sabéis, luego voy a Perú y luego voy a México. Os mando un abrazo enorme, ¡chao!